Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases. En las pasadas ya vimos los diferentes factores de las ecuaciones de equivalencia o matemáticas financieras, gradiente aritmético, gradiente geométrico, las series uniformes y los pagos únicos. ¿Tienen alguna duda o inquietud de lo que ya vimos? Profe, yo tengo una inquietud de un ejercicio que mandé por WhatsApp. No sé si se podría resolver ahora o en hora de consulta. Revisémoslo. En un segundo lo voy a Es abrir. sobre gradiente aritmético. Sobre un gradiente aritmético, si algo vi. En un segundo ya lo revisamos. Voy a buscarlo y ya lo hacemos. Ya, vale. Lo repetimos, el ejercicio dice, Chevron Texaco espera que los ingresos provenientes de pozos Stripers, aquellos que producen menos de 10 barriles diarios, disminuyan de acuerdo con un gradiente aritmético de 50,000 por año. Estos ingresos anuales se esperan sean de 280,000, es decir, al final del año 1, y la compañía espera que la vida útil de los pozos sea de 5 años. ¿Cuál es el monto del flujo efectivo en el año 3? ¿Y cuál es el valor anual uniforme equivalente de los años 1 a 5 del ingreso que generan los pozos con una tasa de interés del 12% anual? Entonces, vámonos a un Excel. Hacemos el diagrama de flujo. Lo vas a hacer en Excel por efectos de la rapidez. O lo hacemos mejor aquí en el tablero. Dame un segundo. Vamos a hacerlo mejor en la tableta. Bueno, entonces, ¿cómo es el flujo de caja? Catalina, ¿ya lo dibujaste? Sí, ¿no se supone que va creciendo lineal a partir del segundo periodo? ¿Va creciendo o va decreciendo? Creciendo, ¿no? Oye, una pregunta. Ay, no sé cómo decirlo. Es que si lo comparo con la hojita de fórmulas, sería como decreciendo. Pero pensaba que por los ejercicios que hacíamos era creciendo. Pero bueno. Vamos a verlo. Entonces, uno es que el negocio tiene 5 años, ¿cierto? En el año 5, perdón, en el año 1, se espera, para mí esto va decreciendo. En el año 1 se esperan 280,000. ¿Cierto? De ingresos.
En el año 2 va a disminuir 50.000, ¿cierto? Disminuyen de acuerdo con un gradiente aritmético de 50.000 por año. Y estos ingresos anuales se esperan que sean de 200 al final del año 1 y la vida útil es de 5 años. Entonces, en el año 2 ya no serán 280.000, sino 170.000, ¿cierto? 280. En el año 3 serán 120. En el año 4 serán 70. Y en el año 5 serán 20. ¿Todos están viendo el diagrama? Sí, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Yo cómo sé Claro, cuándo va disminuyendo o cuándo va creciendo. pues por el enunciado. Acá dice disminuyan de acuerdo con un gradiente aritmético, Ay, perdón. ¿cierto? Ujú. Entonces, yo puedo dividir este ejercicio en dos diagramas. Uno que se comporta constante, ¿cierto? Y que tiene un valor de 20.000 y otro que va a ir disminuyendo. ¿Sí lo ves? Ahora, creo que cuando vimos gradiente aritmético, lo voy a devolver por acá. Teníamos unas diapositivas cuando eran decrecientes. No es lo más típico. Entonces, si ven, antes de quitar el tablero, entonces tenemos acá un diagrama que se comporta como una A, ¿cierto? Y cuya A sería 20.000. Y tenemos un diagrama que se comporta como un gradiente, pero decreciente, ¿cierto? Es este que voy a dibujar acá en este trapecio que tengo acá, ¿cierto? En donde esto sería 20.000 y este ya sería 260.000. ¿Sí? Sí, de verdad. Moradito no. Hagámoslo en Excel. Lo vamos mirando, revisando con las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, si lo hacemos en Excel, fíjense que yo tengo N, que va a ser mis periodos, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y por otro lado tengo mi valor, ¿cierto? Valor de ingresos o ingresos proyectados. En este caso es Chevron, una petrolera, ¿cierto?
está explotando un pozo que lo llaman, ¿cómo era que lo llaman? A ese tipo de pozo en el ejercicio. Y que para el primer año esperan 280.000 y va reduciéndose más este menos 50.000. Hicimos bien mal el diagrama, ¿cierto? Los valores del diagrama. Ahorita. Comenzaba en 280, ¿cierto? Sí, Entonces el último era 80.000, no 20.000. sí, como se me Ahí divide con resté, 50. ahí Sí, resté muy mal. Entonces, ¿cuál es el monto del flujo efectivo en el año 3? Pues el monto del flujo efectivo del año 3 es 180, que es la primera pregunta que nos hacen, ¿cierto? Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el valor anual uniforme equivalente en los años 1 a 5 del ingreso que generan los pozos y tengo una tasa de interés del 12% anual? ¿Sí? Esta pregunta. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que aplane estos pagos, que los convierta en un pago único, ¿cierto? Valor anual uniforme, equivalente. Si miramos nuestras hojas de fórmulas, voy a matemáticas financieras y abro la hoja de fórmulas, fíjense que cuando hablemos de gradiente aritmético, yo tengo dos fórmulas. Una que convierte mi gradiente en un valor presente y otra que convierte mi gradiente en una A, pero siempre a partir del periodo 2, ¿cierto? 2. Ya vamos a ver cómo logramos hacerlo en Excel. Al mismo tiempo teníamos por acá unas ecuaciones que las voy a comparar, que nos interesan. Esta era la diapositiva de gradiente aritmético, ustedes la tienen publicada. Me interesan las decrecientes, ¿cierto? Entonces, fíjense que a mi izquierda tengo la hoja de fórmulas que ustedes tienen que descargar, y a mi derecha tienen la otra, ¿cierto? Hagámoslo en Excel. ¿Cómo será el comportamiento en Excel? Allá la hoja de fórmulas a mi derecha. ¿Yo puedo convertir todo esto a una A? Pues sí, ¿cierto? ¿Cómo? Pues si lo hago con valor presente, puedo llevar cada uno de estos valores al presente. Perdón, me va a llevar esto por acá.
trabajarlo en una sola columna los datos de entrada. Entonces, si llevo todo a valor presente, recordemos que la ecuación sería valor futuro, es cada uno de los valores sobre 1 más i elevado a la n. Y en ese caso mi valor futuro sería este valor, que lo quiero llevar 1 más i, que lo voy a dejar fijo, elevado a n. Si lo sumo, encuentro mi valor presente. Y ese valor presente, que me da 689.000, lo puedo convertir en una A, ¿cierto? Y estaría respondiendo a mi ejercicio. ¿Cómo sería la A en Excel? Que sería este factor, ¿cierto? Si tengo un valor presente y quiero encontrar la A, utilizo el factor A dado P. Pero sería también pago, ¿cierto? En Excel sería pago, abro paréntesis, me va a pedir la tasa, me va a pedir el número de periodos, que es 5 en este caso, me va a pedir mi valor actual. Entonces, yo puedo convertir todo el ejercicio, en vez de que sea 250, 200, 280, 230, 180, 130, 80, a 191, 270. Todas, que fueran todas lo mismo. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma sería encontrar mi valor presente utilizando las ecuaciones, que son las que tengo acá, ¿cierto? Aquí ya tengo valor decreciente. A ver, valor futuro de un gradiente lineal creciente, de un gradiente lineal decreciente. Entonces, acá. Valor presente de un gradiente lineal decreciente, que es este que tengo acá. Me debería dar el mismo valor. Hagámoslo. Hagámoslo. ¿Cuál es la diferencia entre este y el que tenemos arriba? Del creciente y el decreciente. Es este signo, ¿cierto? Y en mis ecuaciones, En las ecuaciones ¿qué, aparece menos. qué pasa si hago P dado G? Porque es que el tema aquí es que es decreciente, ¿cierto? Y mi gradiente en este caso se comporta al contrario, ¿cierto? Porque también yo puedo dividir el ejercicio en lo que es o sea, sin traerlo a valor presente, yo puedo decir que es A, que es gradiente, ¿cierto? Y este sería mi gradiente, mi A sería 80.000. Mi gradiente sería esto menos esto, ¿cierto? 200.000, que es 4G.
1G, 2G, 3G, 4G, ¿cierto? Solo que está al contrario. Pues con esta no tengo problema. Yo tengo mis ecuaciones acá claras, ¿cierto? Si quiero hallar, pues esta podría aplanar esta A, perdón, y sumársela, aplanar esto y convertirlo en A, y sumársela a la A que ya tengo. ¿Cómo aplano esta A? Esta G. ¿Será que puedo usar esta ecuación directamente? Fíjense que si usara, porque me cambió, tiene que ser acá, ¿no? Si usara, me tiene que dar este mismo resultado. Luego, aplanar esto me tiene que dar como 91.000 para que sumado a estos 80.000. No, perdón, me tiene que dar 111.000 para que sumado a este me dé los 191.000 que tengo acá. Puedo usar, puedo usar mi ecuación A dado G. Intentémoslo entonces. Con el factor, si quiero buscar A sub G, que es igual al factor, que es igual a G por el factor A dado G, I, que sería 12%, y N, que sería 5, ¿me da igual o no? Entonces, 1 sobre I, 1 sobre 0.12 menos N, que sería 5, sobre 1 más I, que sería 12%, elevado a la N, menos 1. Me da 1,77, el factor, ¿cierto? Me faltó que multiplicarlo por el gradiente. ¿Cuánto era el gradiente? 50.000, ¿cierto? Esto por todo esto. O dejémoslo aparte. Aquí simplemente voy a colocar A sobre G. Y aquí voy a colocar G, que es 50.000. Y aquí se va a colocar A sub G, que es la multiplicación del uno más otro. Este por este. Me da 88. Si lo sumo a este, no me va a dar la A, ¿cierto? ¿Qué pasa si hubiera invertido los valores? ¿Me daba o no me daba? Es decir, ¿qué pasa si esto fuera 80? Si en vez de decirle menos, le digo más. Ahí me da 168. Ahí sí me da, ¿cierto?
Si este fuera el ejercicio, que es creciente, fíjense que 80 más los 88 me daría mi A, ¿cierto? Mi A sería esto más esto. Y en ese caso sí me dan igual. ¿Sí me entendieron o los confundí lo que acabé de hacer? Una pregunta. La A solita y la AG, eso significa diferente, ¿verdad? Sí, son diferentes. La A sub G es esta que tengo acá, que les estoy señalando en la parte derecha de las ecuaciones, que es aplanar un gradiente. Pero el gradiente sería este, ¿cierto? Cero en el periodo 1, acuérdense que el gradiente comenzaría al final del periodo 2, que sería 50, 100, 150 y 200. Pero el ejercicio no es creciente, es decreciente. Si el ejercicio lo hubiéramos planteado como creciente, aquí no tengo inconvenientes. Tengo un gradiente, que es, yo puedo convertir este diagrama en dos diagramas, uno que es constante y uno que es solo gradiente. Y en ese caso, aplanarlo sería la sumatoria de este más el A sub G, que me haría lo mismo, 178, 178. ¿Sí? ¿Los tengo muy confundidos? Sí, pues principalmente con esto ya aprendí de que, o sea, primero que la G es diferente de la A y que la G, o sea, como es la sumatoria de la A con la G y que es importante hacer la gráfica. A ver, no. ¿Qué pasa? Es que el planteamiento del problema no es solo un gradiente aritmético, ¿sí? Porque comienza en un valor 280 y va disminuyendo con un gradiente aritmético, ¿sí? Lo que pasa es que no todo lo puedo resolver con las ecuaciones de ingeniería económica, o no todo con una sola ecuación de ingeniería económica, ¿sí? ¿Sí? Sí, por la gráfica. Entonces, yo tengo que primero hacer el diagrama, que hacer el diagrama sería esto que tengo acá, ¿cierto? Este es el diagrama. Primero, de hecho, ni siquiera es esto. Comenzamos en 280, ¿cierto? Y después comenzamos a disminuir 50. Este es mi diagrama. Este es mi diagrama. Entonces, a ver, lo dibujamos por acá. Este es el diagrama que tengo inicialmente. Es el comportamiento del ejercicio. Pero este diagrama se puede dividir en dos. Uno constante, ¿cierto? Comenzaría acá. ¿Cómo es que hago Sería una la A línea solita constante? y lo otro sería la G. Una constante, ¿cierto? Que tendría siempre el valor del 6, que es del 5, que es 80. Aquí la eje de las X quedó con valores diferentes. Y otra que se comporta como un gradiente, pero decreciente. ¿Sí? El tema es, ¿qué ecuación uso para el gradiente decreciente? Porque las que tengo no me están sirviendo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si cambio alguno de los signos de pronto? ¿Qué pasa?
¿no? Entonces, ya les di, digamos, la respuesta ya la pueden llegar a ella. Entonces, yo divido el ejercicio en qué es constante y qué es gradiente. Yo después puedo buscar mi valor presente y con ese valor presente buscar una A. Este valor de A es equivalente a todos estos valores que son diferentes, ¿cierto? Que son decrecientes. A lo que quiere saber Chevron es, en promedio, cuál sería el valor que recibiría anualmente por ese pozo o por el ciclo de vida que le queda a ese pozo. Pero con las fórmulas no lo puedo hacer directamente, ¿cierto? Sí, Catalina. Sí. Espera, y la pregunta cuando se refería, ay, ¿cuánto es el monto de flujo de efectivo en el año 3? Sería No creo este, que ¿cierto? sería Sería 180. 180. ¿Sí? Allá. Bueno, miremos. ¿Alguien tiene alguna otra duda o algún otro ejercicio que quieran resolver? ¿No? Entonces pasemos al siguiente tema, que son indicadores de bondad económica. Los indicadores de bondad económica, ¿qué son esos indicadores y para qué me sirven? Tengo, y vamos a revisar en clase, estos que ustedes están viendo en pantalla. El valor presente neto, la tasa interna de retorno, el costo anual equivalente, la relación beneficio-costo, el periodo de pago o periodo de retorno de inversión o payback. Y vamos a revisar también pues, cuál es la consistencia y coherencia que hay entre uno y otro. Como ustedes ya deberían tener claro en este momento, el objetivo de toda inversión, desde el punto de vista económico y racional, pues es acumular capital, ganar dinero, ¿cierto? Crear valor. Entonces, hay una pregunta importante a la hora de evaluar proyectos de inversión o de evaluar negocios y es, ¿cómo mido esa creación de valor? ¿Y cómo puedo determinar si un proyecto o una inversión es o no es buena desde el punto de vista financiero? Si es viable financieramente o no. En otras palabras,
si es conveniente realizar el proyecto o no. También puede pasar que ustedes tengan más de un proyecto de inversión y quieran saber cuál es el primero o cómo priorizar estos proyectos desde el punto de vista económico. ¿Cuál es el orden de prioridades de inversión de los proyectos que debería emprender? La respuesta a esas dos preguntas es lo que se conoce en finanzas como decisiones de inversión o políticas de inversión. Y es un elemento central del curso de ingeniería económica. Es el objeto. O sea, todo lo que han visto tiene por objeto llegar acá, a que ustedes el día de mañana tomen decisiones estructuradas en en una política de inversión, ¿cierto? Para analizar diferentes proyectos, para viabilizar proyectos. Entonces, estas preguntas se responden mediante uso de técnicas sistemáticas que permiten establecer, al menos hipotéticamente, si un proyecto es una buena decisión financiera en términos de creación de valor y por lo tanto si debe o no realizarse. ¿Por qué hipotéticamente? ¿Por qué hablamos de hipotéticamente? ¿Cómo les ha ido con su segundo entregable de proyecto de inversión o el proyecto de clase? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes les ha surgido? Los escucho. Ya comenzaron con el análisis financiero que se les pidió. De sus proyectos de inversión. Ya calcularon las ventas, los costos de producción. Perdón. Cuando ustedes aborden ese ejercicio, se van a dar cuenta que pues todo es una serie de supuestos, ¿cierto? Para el negocio hay muchas cosas que son inciertas y por eso en esta parte de la diapositiva hablamos de hipotéticos. Yo voy a analizar un negocio con unos números, voy a intentar ajustar esos números a algo que me dé tranquilidad. Uno podría decir a lo más cercano a la realidad, ¿cierto? Pero también puedo hacer modelos, digamos, pesimistas, otros optimistas y otros reales, ¿cierto? En teoría, reales. ¿De qué depende entonces el tema de que la evaluación quede bien? Pues que en la realidad el proyecto se comporte de manera similar. Si dice un modelo pesimista, pues que se comporte mejor, ¿cierto? Si dice un modelo real, que el comportamiento, los números que definí para el proyecto se comporten de la misma manera en la realidad. También los indicadores de bondad económica me sirven para
establecer un ordenamiento relativo entre alternativas, es decir, para priorizar entre un grupo de proyectos posibles, viables. El ordenamiento relativo de proyectos también es importante por dos razones. Principalmente porque existen proyectos mutuamente excluyentes y porque existen proyectos independientes. ¿Qué son los proyectos mutuamente excluyentes? Entonces, pensemos en ingeniería civil. Supongan que a ustedes les ponen un reto como consultores, que es definir la mejor alternativa desde todos los puntos de vista para cruzar un río. Obviamente por los puntos, digamos, donde el río tiene el menor ancho, ¿no? Eso es lo que uno supondría que es lo más lógico. ¿Qué alternativa se les ocurre para cruzar ese río? ¿Qué alternativas creen que tenemos para cruzar el río? Los escucho. ¿Sí siguen conmigo? Un puente, una lancha, Desde la ingeniería civil, un puente. ¿Qué más? ¿Qué otra alternativa tienen? ¿Qué tal un túnel? ¿Se puede o no se puede para cruzar un río? Sí se podría, pero saldría más caro, ¿no, profe? Sí, eso tocaría averiguarlo, ¿cierto? Sí se puede, ¿no? El Canal de la Mancha es un túnel para unir dos puntos, ¿cierto? Eh, Inglaterra con Europa. Pero si nos quedáramos solo con la alternativa puentes, o sea, yo puedo meter la alternativa puente y túnel, pero dentro de los puentes tengo varias alternativas, ¿cierto? De desarrollar ese puente. Puedo hacerlo el puente con viga y losa, ¿cierto? Con losas sucesivas, con un puente atirantado, un puente en arco. Pueden haber muchas tipologías, ¿cierto? De puentes. Un proyecto mutuamente excluyente quiere decir que cuando decida cuál desarrollar, los otros dejan de ser relevantes. Ya no es necesario que los desarrolle, ¿cierto? Es decir, son proyectos o inversiones que de realizarse uno, automáticamente excluyen la realización de las otras alternativas, básicamente porque al escoger una alternativa, las otras ya no son necesarias o dejan de ser factibles, ¿cierto? Entonces, ese es mi ejemplo típico, bueno, o un ejemplo típico de proyectos mutuamente excluyentes. ¿Cuáles pueden ser los proyectos independientes? Pues si ustedes tienen varios lotes y son una constructora y quieren desarrollar esos lotes, pues más, lo que más les interesa es saber cuál de toda la gama de proyectos que tienen estructurados para cada uno de esos lotes es el más atractivo, ¿cierto? Para comenzar por ahí, desde el punto de vista económico. ¿Sí? ¿De acuerdo?
¿Dudas? Entonces, en los proyectos independientes se trata de proyectos que no son mutuamente excluyentes, pero existen restricciones presupuestales y de técnicas que se obligan a seleccionar, que me obligan a seleccionar entre las alternativas disponibles la mejor o las mejores. En proyectos independientes, lo que se quiere es buscar cuál de todas las alternativas posibles es la que yo debería desarrollar primero, para que me ayuden a apalancar las demás, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues principalmente porque los recursos económicos son limitados en la gran mayoría de las veces, ¿cierto? No puedo desarrollar todo al mismo tiempo, no es conveniente. ¿Dudas con los tipos de proyectos y el ordenamiento relativo? Entonces, dado su propósito, los indicadores de selección y o ordenamiento de alternativas de inversión son conocidos genéricamente como indicadores de bondad económica. Y de acuerdo a su importancia, se ordenan como ustedes lo están viendo en la diapositiva. El más importante de todos es el valor presente neto. El siguiente es la tasa interna de retorno. El siguiente es la relación beneficio-costo, el costo anual equivalente y el payback o periodo de pago o periodo de retorno de inversión. Se conoce cualquiera de esas tres formas. En términos generales, todos los indicadores cumplen con el mismo propósito, que es decir o responder sobre la pertinencia de realizar un proyecto o no, o sobre el ordenamiento de un portafolio de alternativas de inversión. No obstante lo anterior, una manera de ver y de entender por qué hay ese número de indicadores con el mismo propósito es pensarlos como indicadores que se complementan entre sí. Aunque tienen el mismo objetivo, todos lo analizan con técnicas diferentes, observan variables diferentes y pues buscan complementar el análisis de un proyecto u otro. No todos miran los mismos factores del proyecto. Entonces, pueden haber proyectos en los que un indicador me da valores positivos o apropiados para el desarrollo del mismo y otros no. Como pueden haber indicadores, proyectos en los que todos los indicadores me dan convenientemente y pueden haber otros en donde todos los indicadores no me dan convenientemente. Tengo que analizarlos en conjunto para tomar la mejor decisión. La ventaja de la complementariedad de los indicadores de bondad económica está, sin embargo, compensada por el hecho de que en ocasiones la interpretación puede generar confusión o incluso llevar a interpretaciones aparentemente contradictorias. Y esa dificultad surge precisamente porque los indicadores utilizan supuestos diferentes y se focalizan en el análisis de la evolución esperada de variables de los proyectos que no son necesariamente iguales. No obstante, la discusión anteriormente planteada para aplicar uno u otro indicador de bondad económica es necesario siempre el mismo insumo, que es el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? Pues desplegados en el eje del tiempo para mostrar los movimientos de efectivo asociados con la decisión de implementar un proyecto. Para todos ya es claro lo que es un flujo de caja y cómo calcular el flujo de caja. Sí, señor.
¿A todos es claro lo que están haciendo en su proyecto de inversión y cómo calcular el flujo de caja en el proyecto de inversión? Al final, lo que se va a hacer con el proyecto en grupo pues no es otra cosa que hacer un modelamiento del flujo de caja que va a tener el proyecto. Entonces, para eso vamos a analizar diferentes momentos del proyecto, ¿cierto? Lo más común es que se analicen de forma anualizada. Entonces, lo que uno hará a partir del primer año, cuando ya esté en funcionamiento el proyecto, será mirar cuáles son las ventas que tiene el proyecto, cuáles son los costos de producción, cuáles son los gastos fijos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cuáles son los impuestos y tengo otros ingresos? Pues, bien revisarlos. Y al final, si mi número es positivo, pues en el diagrama de flujo lo voy a dibujar con una flecha hacia arriba, y si mi número es negativo, el diagrama de flujo la voy a dibujar con una flecha hacia abajo. Y ese análisis, pues lo voy a hacer para el periodo Profe, 0. Señor, es que en el diagrama aparecía como algo lineal. Es posible, sí, es posible que también, digamos, los costos de producción vayan subiendo y todo se vuelva, o sea, no algo constante, sino algo lineal. por supuesto que es posible, o sea, de hecho para allá iba, mire. Un negocio se puede comportar como algo que estamos viendo acá, ¿cierto? Donde yo puedo tener, digamos, un crecimiento que no necesariamente es constante ni se comporta necesariamente como un gradiente geométrico o como un gradiente aritmético. Puede llegar un año 4, presentarse una pandemia y tener una pérdida, el año 5 seguir con pérdida, el año 6 volverse a recuperar, el año 7 bien, el año, ¿sí? O sea, puede ser incierto. Si se comporta similar a un gradiente aritmético, pues yo puedo usar mis ecuaciones de gradiente aritmético. Si se comporta como un gradiente geométrico, pues podría usar mis ecuaciones. Y si no, pues recordemos que tenemos unas ecuaciones de pago único. Me tocaría analizarlo siempre con las de pago único. Pero los flujos de caja en la realidad son inciertos, ¿cierto? Se comportan, no se suelen comportar con un crecimiento lineal ni con un crecimiento exponencial, no. Tienen variaciones inciertas. Sin embargo, es el diagrama de flujo de caja el que me ayuda a tomar la decisión. ¿Sí? O sea, si bien este ejercicio, lo único que me está mostrando acá es un diagrama de flujo de caja,
pero para los proyectos es muy raro que se comporte o constante o con un crecimiento lineal. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es importante entonces? Pues definir un ciclo de vida del proyecto. Cuando hablamos de proyectos, saliendo un poco del tema de ingeniería económica, si hablamos de proyectos, todos tienen un inicio y un fin. O sea, para yo poder decir que algo es un proyecto, tengo que saber cuándo inicia y saber cuándo acaba. Esta es una característica de un proyecto. Realmente tengo que definir un alcance y demás. Para hacer el análisis de un proyecto de inversión. Entonces, cuando hablamos de un proyecto de ingeniería civil, pues el tema es sencillo, ¿cierto? O sea, para mí como constructor, el análisis de un proyecto de inversión, como hacer un edificio, pues tiene claramente un inicio y un fin, ¿cierto? ¿Cuándo inicia? Cuando necesito comenzar a hacer mis inversiones, de comprar el lote, de hacer los diseños, ¿sí? Después pasa por una fase de construcción y después termina en una fase cuando ya termino de entregar y de vender todos los inmuebles, ¿cierto? Tiene un inicio y un fin específico, conocidos. Luego, el ciclo de vida del proyecto, que va a estar inmerso en el flujo de caja, que va a ser desde que hice la inversión hasta que vendí el último apartamento y los periodos anuales que me tome eso. Pero, ¿qué pasa si yo quiero montar una tienda? ¿Usted cuándo la monta y qué inversiones tiene? Pero, ¿cuándo acaba? ¿Cuál es el ciclo de vida de esa tienda? ¿Nunca acaba? ¿Será un proyecto o no es un proyecto de inversión? Pues puede que la tienda dure ahí mucho tiempo, ¿cierto? O cualquier otro negocio como los que ustedes están estructurando dure ahí mucho tiempo. Sin embargo, es importante definir un ciclo de vida para hacer el análisis de inversión. Entonces, supongamos aspectos académicos y también para la realidad que vamos a hacer un análisis de los 10 primeros años de ese proyecto de inversión. Se van a estructurar los 10 primeros años en el diagrama de flujo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hablemos del primer indicador de onda económica y el miércoles lo complementamos con unos ejercicios. Este primer indicador de onda económica se llama valor presente neto y es el más importante de todos los indicadores de onda económica. Como su nombre lo sugiere, el valor presente neto es el cálculo en pesos de hoy que se obtiene al sumar todos los flujos positivos y negativos asociados a un proyecto de inversión. Es decir, es traer todos los flujos futuros a hoy, a un valor presente. Como se trata de un valor presente, se requiere, además de los flujos de caja, una tasa de descuento o costo de oportunidad. Y aquí está la clave del análisis del valor presente neto. Y es que tengo que descontar, o sea, tengo que traer a presente cada uno de los flujos
pero usando siempre un costo de oportunidad para poder calcular el valor equivalente de los flujos a pesos en el momento cero. Ustedes ya saben, entonces, mover magnitudes de dinero que están ubicadas en diferentes momentos del tiempo a un tiempo específico. Ya saben hacer estas equivalencias, ya sea por cualquiera de las ecuaciones de matemáticas financieras que acabamos de ver. Y ya saben también cómo calcular un costo de oportunidad, ¿cierto? Luego, en teoría ya serían capaces de hacer el cálculo del valor presente neto. Sin embargo, hablemos un poco nuevamente de lo que es el costo de oportunidad. Recordemos que para crear valor, pues necesitamos hacer una transformación de recursos naturales usando recursos humanos e instrumentos de trabajo, y a esta transformación la llamamos producción. Y es en la creación de valor o a mayor creación de valor, es decir, en ese proceso de transformación, entre mayor sea la innovación, entre mayor sea la necesidad que yo estoy atendiendo, pues voy a crear más valor y voy a poder acumular más dinero. Pero para hacer este proceso de producción, pues necesito dinero, inversión, dinero a invertir, capital, ¿cierto? Y ese capital puede provenir de deuda o de patrimonio, es decir, de un crédito o un préstamo o de recursos propios. Y es en la mezcla de estos recursos de capital propios o de deuda que yo calculo un costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Y hallo una tasa mínima atractiva de rentabilidad. Y para el caso de un emprendimiento, o sea, para la primera vez que vamos a hacer un proyecto de este estilo, es la tasa mínima atractiva de rentabilidad la que marca mi costo de oportunidad, es decir, la tasa con la que descontaría los flujos futuros para calcular el valor presente neto. Estas diapositivas que estoy saltando, pues son las que hablábamos de la tasa mínima atractiva de rentabilidad, que ya las hemos visto 2 veces, ¿cierto? Cuando las vimos en conceptos básicos, cuando hicimos el repaso. Por lo tanto, si yo tengo un flujo de un proyecto de inversión, que valga la redundancia, proyectado, ¿cierto? Esperado, como el que ustedes están viendo en pantalla, pues el cálculo del valor presente neto es la fórmula que ustedes están viendo acá abajo. Quiero traer todos los flujos, incluido el X sub 0, que sería la inversión, al valor presente. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando mis ecuaciones de pago único. Entonces, este X sub 0 ya está en mi valor. En mi momento cero no tengo que hacer ninguna transformación, ¿cierto? No tengo que buscar ninguna equivalencia. A este X sub 0, que es negativo, su flecha hacia abajo me lo indica, yo voy a sumar la equivalencia de X sub 1 en el periodo 1 traído a valor presente, utilizando pues mi ecuación P dado F. X sub 1 está en un valor futuro, en un periodo, momento futuro, lo voy a traer a valor presente. ¿Cuánto tiempo lo tengo que mover? Pues un periodo. Y así sucesivamente con todos los demás. ¿Alguien tiene dudas de cómo hago esto? ¿De lo que estoy mostrando en pantalla, cómo se hace? Profe, la X siempre van para arriba, ¿verdad? O ¿La hay un X qué? determinado caso. Que cada X, X1, X2, X3 siempre van hacia arriba, ¿verdad? O hay algún momento en que alguna va a ir abajo. ¿Hablas de tu O eso proyecto de no lo sé. inversión o hablas de cualquier proyecto? De cualquier proyecto.
Entonces, de cualquier proyecto, las X pueden tener cualquier comportamiento. Pueden ir hacia arriba, pueden ir hacia abajo. Ah, ya. Por ejemplo, si X3 hubiera Muchos, estado hacia abajo, ¿cómo? por ejemplo, si X3 hubiera estado en la dirección de la flecha hacia abajo, entonces en la fórmula sería menos X a la 3 sobre 1 más Y a la 3, ¿cierto? Sería menos X sub 3 sobre 1 más y a la 3. Sí. En ese Ujú. caso, si la X hubiera sido hacia abajo. Profe, una pregunta. Sí. Que vaya hacia abajo significa algo que, como dinero que yo saqué, digamos, como una inversión, y si va hacia arriba son como ganancias o algo así, o qué. Si estamos hablando de un proyecto, si estamos hablando de un proyecto, y X sub 3 va hacia abajo, significa un mal año, en donde todas las ventas que tuvo el negocio no compensaron los gastos fijos, los costos de producción, los impuestos. ¿De acuerdo? No lo compensaron. ¿Sí? Entonces, es un mal año. Ahora, cuando comenzó la pandemia, muchos negocios pudieron presentar eso. ¿Sí? Y los bares tuvieron que cerrar en pandemia, pero sus gastos fijos continuaron, es decir, si tuvieron que pagar arriendos, servicios y demás, pues lo más probable es que esa flecha en ese año para los bares haya sido hacia abajo, o para los cines. ¿Sí? Perdón, quería borrar el... Entonces, fíjense que simplemente es traer al momento cero cada uno de los valores que tenemos, pero la clave es que la I es el costo de oportunidad, ¿cierto? La I que tengo que usar es costo de oportunidad. Como resulta obvio, el valor presente neto no es más que la sumatoria en pesos de hoy de los flujos presentes y futuros de un proyecto. Y la mecánica de cálculo es sencilla si se tiene el flujo de caja y la tasa de descuento. O sea, si tengo ya construido el flujo de caja y ya sé cuál es mi costo de oportunidad, pues el cálculo es lo de menos, ¿cierto? Es lo más fácil. Voy a dejar la clase hasta acá. Por favor, revísenla. Y en la próxima clase comenzamos a hacer unos ejercicios de valor presente y hacer el análisis correspondiente de saber cómo se debe interpretar ese indicador de bondad económica. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algunos parámetros para determinar ese indicador, profe, de bondad, o es respectivo de lo que yo decida? ¿Me repites, por favor? Digamos, el indicador, que hay como una tabla o algo que me determine cuál es el indicador, si yo quiero que sea un proyecto positivo, o sea, o negativo. Por supuesto que sí. Me voy a adelantar. Eso era lo que quería comentarles la próxima clase, pero si mi valor presente neto es positivo, el proyecto es viable económicamente. Si es negativo, no lo es. Y si es cero, es indiferente. Pero Pero la eso próxima clase depende, hacemos ese ejercicio. ¿Cómo? pero el que sea positivo o negativo depende de ese indicador, ¿no? O sea, Claro, depende del indicador y depende de las variables que tenga el flujo. ¿Sí? Lo vemos, hacemos esas sensibilidades y esos análisis en la próxima clase. Por favor, revísenlo. Voy a cargar en Moodle la presentación y cargar en Moodle
el apartado, todo el módulo de indicadores de bondad económica para que ustedes puedan comenzar a revisar la presentación también. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Me disculpan porque tengo como un poco de gripa, si me sienten la voz un poco rara, esa es la razón por la que tengo bloqueado mi pasaporte y toca hacer las clases virtuales. ¿De acuerdo? Profe, qué pena, lo que pasa es que tuve inconvenientes al ingresar, entonces no sé si me llamó. Vale, Michelle, yo ya reviso. Vale, profe, gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, a mí me pasó algo similar. ¿Quién me habló que no alcancé a mirar? Diana Cabrera. ¿Diana? Vale, ya. Listo. Bueno, gracias a todos por la atención, Profe, señora. una pregunta, ¿dónde uno puede ver la nota del parcial? Me comprometo con ustedes a retroalimentar y a mostrarles las notas antes del siguiente instrumento de evaluación. ¿Sí? Estaba un poco atrasado con el tema de las notas, pero las van a tener todas profe. antes del próximo instrumento de evaluación. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias.